Afortunadamente, lo dijo solo al oído de Seibarden, de modo que Amaaz 7 no pudo oírlo. La tripulación conocía parte de la historia de Seibarden. Sabía que había sido rica y privilegiada, que había capitaneado su propia nave hasta que ésta fue destruida y que pasó 1000 años en un tanque de suspensión. Lo que la tripulación no sabía era que, al despertar, descubrió que su estirpe había desaparecido, que en aquel momento era pobre e insignificante y que no le quedaba nada salvo su aspecto y su acento aristocráticos. Huyó del espacio del Radch y se volvió adicta al kef. Yo la encontré en un planeta poco desarrollado, desnuda, sangrando y medio muerta. Desde entonces, no había vuelto a tomar kef. Si no se hubiera roto la mano, seguramente habría vuelto a golpear la pared. El impulso de hacerlo movió ciertos músculos de su brazo y de su mano y le produjo una nueva ráfaga de dolor. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Amaaz 7 sacudió los pantalones del uniforme de Seibarden. Señor, declaró con expresión todavía impasible. Si le cuesta tanto manejar sus emociones, realmente creo que tendría que hablar de ello con médico, declaró Nave al oído de Seibarden. Que te jodan, replicó Seibarden, pero dejó que Amaaz 7 la vistiera y la acompañara al departamento médico. Una vez allí, permitió que médico le aplicara un correctivo en la mano, pero no comentó nada sobre la discusión que había mantenido con la teniente Ekalu, su sufrimiento emocional o su adicción al kef. La cápsula Presger también tardó en llegar el tiempo suficiente para que se produjera un intercambio de mensajes entre la capitana de flota Oemi, que estaba a un portal de distancia, en el vecino sistema Rad, y yo. Mis saludos a la capitana de flota Breck, decía el mensaje de la capitana de flota Oemi. Estaré encantada de hacer llegar sus informes al Palacio Omauk. Este último comentario constituía un recordatorio amable y diplomático de que yo no había enviado dichos informes. Ni siquiera había informado de mi llegada a Atoek. Oemi también me transmitió novedades. La Anander de Omaug estaba tan segura de que el Palacio Omaug estaba bajo su dominio que había empezado a enviar naves a otros sistemas de la provincia. Se decía que ya se permitía el tráfico por los portales interestelares de esta, pero, según me dijo Oemi, ella no creía que fuera seguro todavía. Hacía semanas que no se sabía nada de los palacios provinciales más alejados de Omaug, que era donde el conflicto había salido a la luz, y esto no había cambiado. Tampoco había noticias del Palacio Xtur desde su caída. Las gobernadoras de los sistemas periféricos de la provincia de Xtur estaban, prácticamente, en estado de pánico. Sus sistemas, en concreto los que carecían de planetas habitables, tenían una necesidad extrema de recursos y estos ya no les llegaban a través de los portales interestelares. Podrían haber pedido ayuda a los sistemas vecinos, por supuesto, pero estos pertenecían a la provincia de Omaug, donde, según decían los rumores, estaba al mando una Anander diferente. Los rumores también decían que las gobernadoras de los sistemas más próximos al Palacio Xtur que no se habían mostrado lo bastante leales a Xtur habían sido ejecutadas. Durante todo ese tiempo, los canales oficiales habían transmitido, como siempre, un flujo continuo de noticias sobre eventos locales, debates sobre cotilleos locales insustanciales y programas de entretenimiento. Todo ello salpicado de tranquilizadores y ocasionales comunicados oficiales en el sentido de que aquella molestia, aquella breve interrupción, terminaría pronto. De hecho, se estaba intentando solucionar en aquel mismo momento. Temo que algunos de los sistemas anexionados más recientemente intenten independizarse, me confesó la capitana de flota Oemi al final de su comunicado. Shisurna, en concreto, o Valskai. Si lo intentan, la lucha será sangrienta. ¿Ha oído usted algo al respecto? Yo había pasado períodos de tiempo en ambos sistemas y había participado en ambas anexiones. Un pequeño grupo de Valskayanas vivían en Atoeki. Si los temores de la capitana Oemi se cumplían, seguramente participarían en la rebelión. La verdad es que sería mejor para todo el mundo si no se rebelaran, continuaba el mensaje de la capitana de flota Oemi. Estoy segura de que es usted consciente de ello. Y yo estaba segura de que quería que yo transmitiera esa advertencia a los contactos que pudiera tener en cualquiera de los dos sistemas. Agradezco amablemente sus saludos, capitana de flota Oemi, contesté yo. Actualmente, no me concierne ningún sistema salvo el de Atoek. Le envío información local y mis informes oficiales y agradezco encarecidamente su ofrecimiento para transmitirlos a las autoridades correspondientes. Todo ello lo envolví con todas, hasta la más nimia, las noticias oficiales de la última semana, incluidos los resultados de 75 competiciones regionales sobre el cultivo del rábano que acababan de saberse aquella misma mañana y que marqué como dignos de una atención especial.
y con la relación de mi rutina diaria y los informes de situación correspondientes al último mes, docenas de ellos. Y rematé todas y cada una de las líneas de todos esos informes con exactamente las mismas palabras. Váyase a la mierda. La tarde del día siguiente, la gobernadora Giarod estaba conmigo junto a una escotilla en los muelles. El suelo y las paredes eran grises y estaban más sucios de lo que a mí me habría gustado. Claro que, durante la mayor parte de mi vida, había observado un estándar de limpieza militar. La gobernadora del sistema parecía tranquila, pero, durante el tiempo que el transporte Presger había tardado en llegar a la estación Atoek desde el portal fantasma, había tenido tiempo de sobra para preocuparse. Aunque posiblemente estaba más preocupada en aquel momento, cuando lo único que hacíamos era esperar a que la presión entre la estación y la nave Presger se igualara. Estábamos las dos solas. No había nadie más, ni siquiera una de mis soldados, aunque Cal 5 esperaba, exteriormente impasible e interiormente nerviosa, en el pasillo que había a la salida del muelle. ¿Las Presgeres han estado en el sistema fantasma todo este tiempo? Era la tercera vez que la gobernadora me formulaba esta pregunta durante los 3 últimos días. Se lo ha preguntado a... ¿Cómo se llama, la Spene? Me dijo. Frunció el ceño. ¿Qué clase de nombre es ese? ¿Las naves Notais no solían tener nombres largos? Como la ineluctable supremacía de la mente en desarrollo o lo finito contiene lo infinito contiene lo finito. Ambos nombres eran ficticios y correspondían a personajes de obras melodramáticas de entretenimiento más o menos famosas. A las naves Notais se las nombraba según su clase, respondí yo. La Spene es una de las gemas. Pero ninguna de ellas había sido lo bastante famosa para inspirar una serie de aventuras. No quiso decirme qué había en el sistema fantasma. Se lo pregunté y lo único que obtuve como respuesta fue una mirada fría. No creo que este transporte proceda de allí, pero si es así, sin duda se trasladó a ese sistema para poder acceder al portal fantasma. De no ser por la desagradable situación de la semana pasada, podríamos habérselo preguntado a la espada de Atagaris. Así es, contesté yo, pero habríamos tenido buenas razones para no fiarnos de su respuesta. En realidad, lo mismo podía aplicarse a la Spene, pero no se lo comenté. La gobernadora Giarod guardó silencio durante un instante y luego preguntó, ¿las Presgeres han roto el tratado? Se trataba de una pregunta nueva. Probablemente se la había estado guardando durante todo ese tiempo. ¿Se refiere a que, para acceder al sistema fantasma, debieron de pasar por territorio humano? Lo dudo. Recuerde que, nada más llegar, citaron el tratado. No parecía que aquel diminuto transporte Presger tuviera la capacidad de crear sus propios portales interestelares. Claro que las Presgeres ya nos habían sorprendido anteriormente. La escotilla produjo un chasquido, un ruido sordo y luego se abrió. La gobernadora Giarod se puso tensa y supuse que intentaba enderezarse más de lo que lo estaba. La persona que atravesó, encorvándose, la abertura de la escotilla parecía totalmente humana, aunque, por supuesto, esto no significaba que lo fuera necesariamente. Era bastante alta. Apenas debía de disponer del espacio suficiente para desperezarse en la diminuta nave. Por su aspecto, bien podría tratarse de una Ratchai común. Cabello negro y largo recogido en una sencilla cola detrás de la cabeza, piel y ojos oscuros, todo bastante corriente. Vestía el color blanco del Consejo de Traductoras. Abrigo y guantes blancos, pantalones blancos y botas blancas. Todo impecable y sin una arruga, aunque en un espacio tan pequeño no debía de haber sitio para cambiarse de ropa y, mucho menos, para vestirse con tanto esmero. Sin embargo, ni una insignia ni ningún otro tipo de joya interrumpía aquel blanco inmaculado. Parpadeó un par de veces como si quisiera adaptarse a la luz, nos miró a la gobernadora Giarod y a mí y frunció el ceño, aunque solo levemente. La gobernadora Giarod realizó una reverencia y dijo, traductora. Bienvenida a la estación Atoek. Soy Giarod, la gobernadora del sistema, y esta me señaló es la capitana de flota Breck. El apenas perceptible ceño fruncido de la traductora se desfrunció y realizó una reverencia. Gobernadora. Capitana de flota. Es un honor y un placer conocerlas. Soy la traductora Presgerdlike. La gobernadora fue muy buena fingiendo que estaba tranquila. Aspiró aire para decir algo, pero no dijo nada. Sin duda pensaba en la verdadera traductora Dlike, cuyo cadáver seguía en estado de suspensión en el departamento médico y cuya muerte tendríamos que explicar. Por lo visto, la explicación sería incluso más difícil de lo que creíamos, aunque quizá yo podía hacer que esa parte fuera un poco más fácil. Cuando conocí a la traductora Dlike y le pregunté quién era, ella me contestó. Acabo de decirle que soy Dlike, pero podría no serlo. Podría ser Ziyat.
Le ruego que me disculpe, traductora, declaré antes de que la gobernadora Giarot realizara un segundo intento de hablar, pero creo que, en realidad, usted es la traductora Presgerciat. La traductora frunció el ceño. Esta vez de verdad. No, no. No lo creo. Me dijeron que era Dlike, y la verdad es que ellas no cometen errores. Si usted cree que han cometido uno, se trata, simplemente, de que usted está contemplando la situación desde un punto de vista erróneo. En cualquier caso, eso es lo que dicen ellas. Suspiró. Claro que ellas dicen todo tipo de cosas, pero usted dice que yo soy Zeyat, no Dlike, y no lo diría a menos que tuviera una razón para hacerlo. Pareció dudar, solo un poco, respecto a la última afirmación. Estoy totalmente segura, repuse yo. Bien, contestó. Su ceño fruncido se intensificó durante un instante y, luego, se desfrunció. Bueno, si en verdad está segura, ¿lo está? Completamente, traductora. Entonces volvamos a empezar. Encogió los hombros como si estuviera ajustando la caída de su inmaculado y perfecto abrigo y, luego, volvió a realizar una reverencia. Gobernadora, capitana de flota, es un honor conocerlas. Soy la traductora Presgerciat. Y esto es muy extraño, pero ahora sí que no puedo evitar preguntarles qué le ha sucedido a la traductora Dlike. Miré a la gobernadora Giarot. Se había quedado paralizada y, durante unos segundos, ni siquiera respiró. Luego enderezó sus amplias espaldas y declaró con suavidad, como si un segundo antes no hubiera estado a punto de sufrir un ataque de pánico. Traductora, lo sentimos muchísimo. Le debemos una explicación y una sentida disculpa. Simplemente consiguió que la mataran, ¿no es cierto? Declaró la traductora Zeyat. Déjeme adivinar, se aburrió y fue a un lugar al que le habían dicho que no fuera. Más o menos, traductora, confirmé yo. La traductora Zeyat exhaló un suspiro de exasperación. Eso era típico de ella. Estoy tan contenta de no ser Dlike. ¿Saben que, en una ocasión, desmembró a su hermana? Según dijo, se aburría y quería saber qué pasaría. En fin, ¿qué esperaba? Su hermana nunca ha vuelto a ser la misma. Oh. Exclamó la gobernadora Giarot. Probablemente fue lo único que pudo decir. La traductora Dlike lo mencionó, declaré yo. La traductora Zeyat soltó una risita burlona. No me extraña. Y añadió tras una breve pausa. ¿Está usted segura de que se trataba de Dlike? Quizá se ha cometido algún tipo de error. Quizá fue otra persona la que murió. Le ruego que me disculpe, traductora, contestó la gobernadora Giarot, pero cuando llegó se presentó como la traductora Dlike. Bueno, de eso se trata, repuso la traductora Zeyat. Dlike es el tipo de persona que diría cualquier cosa que acudiera a su mente. Sobre todo si creyera que es interesante o divertida. La verdad es que no se puede confiar en que diga la verdad. Esperé a que la gobernadora Giarot contestara, pero parecía paralizada otra vez. Quizá mientras intentaba seguir el razonamiento de la traductora Zeyat hasta su evidente conclusión. Traductora, intervine yo, ¿está usted sugiriendo que como la traductora Dlike no era totalmente fiable podría habernos mentido acerca de que era la traductora Dlike? Nada más probable que eso, repuso Zeyat. Ahora entenderá por qué prefiero ser Zeyat que Dlike. Su sentido del humor no me gusta mucho y, desde luego, no quiero fomentárselo, pero ahora mismo prefiero ser Zeyat que Dlike, así que supongo que en esta ocasión podemos dejar que se divierta un poco. Hay algo. Ya sabe, hizo un gesto de duda. ¿Queda algo? Me refiero al cuerpo. Pusimos el cuerpo en un tanque de suspensión tan deprisa como pudimos, traductora, explicó la gobernadora Giarot mientras procuraba, con todas sus fuerzas, no parecer o sonar horrorizada. Y. No sabíamos qué costumbre era la adecuada. Celebramos un funeral. La traductora Zeyat ladeó la cabeza y miró fijamente a la gobernadora. Eso fue muy amable de su parte, gobernadora. Lo dijo como si no estuviera del todo segura de que se tratara de un gesto amable. La gobernadora introdujo la mano en su abrigo y sacó una insignia de ópalo y plata. Se la tendió a la traductora Zeyat. Realizamos actos conmemorativos, por supuesto. La traductora Zeyat tomó la insignia, la examinó y volvió a mirarnos a la gobernadora Giarot y a mí. Nunca había tenido una de estas hasta ahora. Y, miren, hace juego con las suyas. Tanto la gobernadora como yo llevábamos puestas las insignias del funeral de la traductora Dlike. Ustedes no están emparentadas con Dlike, ¿no? En el funeral actuamos en representación de la familia de la traductora, explicó la gobernadora Giarot. Por una cuestión de corrección. Ah, la corrección. Como si eso lo explicara todo. Desde luego. Vaya, les diré que es más de lo que yo habría hecho. Bueno. Entonces todo está aclarado. Traductora, intervine yo, ¿es apropiado preguntarle el propósito de su visita?
Por supuesto que estamos encantadas de que haya decidido honrarnos con su visita, añadió la gobernadora Giarot con precipitación mientras me lanzaba una rápida y sutil mirada, que era el máximo gesto de reprobación que podía realizarme en aquel momento por la franqueza de mi pregunta. ¿El propósito de mi visita? Preguntó Zeyat, y por un instante pareció intrigada. Bueno, es difícil de decir. Me indicaron que era Dlike, ¿se acuerda? Y lo que pasa con Dlike, aparte de que no se puede creer ni una palabra de lo que dice, es que se aburre enseguida y es excesivamente curiosa. Que son, también, dos características de lo más inapropiadas. Estoy segura de que vino aquí porque estaba aburrida y quería averiguar lo que pasaría. Pero como usted me ha dicho que soy Zeyat, sospecho que estoy aquí porque ese transporte es terriblemente pequeño y llevo en él un tiempo excesivo. Realmente me gustaría dar una vuelta y estirarme un poco. Y quizá tomar algo de comida decente. Titubeó durante un instante. ¿Ustedes toman comida, no? Era el tipo de pregunta que me imaginaba que la traductora Dlike podría formular. Y quizá la formuló cuando llegó, porque la gobernadora Giarot respondió con tranquilidad. Sí, traductora. De momento parecía pisar suelo más firme. ¿Desea comer algo ahora mismo? Sí, por favor, gobernadora. Incluso antes de que llegara la traductora, la gobernadora Giarot quería conducirla a su residencia por una ruta secundaria, a través de un túnel de acceso. Antes del tratado, las presjeres habían destruido naves y estaciones humanas y a sus habitantes sin ninguna razón comprensible. Ningún intento de luchar contra ellas o defenderse de ellas había tenido éxito. Hasta la llegada de las traductoras de las presjeres, ninguna humana había conseguido comunicarse con ellas en absoluto. Las humanas que se acercaban mucho a las presjeres, simplemente morían, a menudo despacio y de una forma muy sangrienta. El tratado puso punto final a todo eso. Sin embargo, la gente temía a las presjeres por muy buenas razones y, como yo había insistido en que no ocultáramos la muerte de la traductora Dlike, ahora tenían una buena razón para preocuparse por su llegada. Yo le indiqué que mantener en secreto la presencia de la traductora Dlike no había acabado bien y que probablemente ninguna traductora presjer podía mantenerse escondida o encerrada con éxito. También le dije que, aunque sin duda la mayoría de las residentes de la estación tenían un miedo absolutamente comprensible de las presjeres y temían la llegada de la traductora, era seguro que su aspecto sería pasablemente humano y nada amenazador, por lo que verla podía, de hecho, resultarles tranquilizador. Por último, la gobernadora Giarot accedió, de modo que tomamos el ascensor hasta la plaza principal. Según el horario de la estación, era media mañana y había muchas ciudadanas paseando y charlando en grupos. Como todos los días salvo por dos cosas. La primera era que había 4 filas de sacerdotisas sentadas frente a la entrada del templo de Amaat. Su eminencia Ifian estaba en el centro de la primera fila, sentada directamente sobre el sucio suelo. La segunda era que había una larga y serpenteante cola de ciudadanas que empezaba en administración de la estación y ocupaba casi 3/4 partes de la longitud de la plaza. Vaya, le comenté en voz baja a la gobernadora Giarot, quien se había detenido de golpe a 3 pasos del ascensor, usted le indicó a estación que su asistente podría manejar cualquier situación que surgiera mientras estaba ocupada con la traductora. La traductora Zeyat se había detenido cuando la gobernadora y yo lo hicimos y observaba con franca curiosidad a la gente que había en la plaza, las ventanas de la segunda planta y los enormes relieves de las 4 emanaciones que adornaban la fachada del templo de Amaat. Yo podía imaginar qué pretendía su eminencia Ifian y una rápida y silenciosa consulta a estación me lo confirmó. Las sacerdotisas de Amaat estaban en huelga. Ifian había anunciado que no realizaría la predicción del día porque era evidente que administración de la estación no se tomaba la molestia de escuchar los mensajes que Amaat enviaba. Por cierto, mientras las sacerdotisas permanecieran sentadas delante del templo, no podrían suscribirse contratos de clientelismo, no podrían registrarse los nacimientos ni las muertes ni podrían celebrarse funerales. Yo no podía más que admirar su estrategia. Técnicamente, la mayoría de las exequias que, tradicionalmente, eran oficiadas por una sacerdotisa de Amaat también podía llevarlas a cabo cualquier ciudadana. La formalización de un contrato de clientelismo era, posiblemente, menos importante que la relación misma y podía dejarse para más adelante. Y se podía argumentar que en una estación gestionada por una IA, ningún nacimiento ni defunción podía pasar inadvertido o no quedar registrado. Pero todas estas cosas significaban mucho para la mayoría de las ciudadanas. Esta no era una forma de protesta típicamente Ratchai, pero su eminencia contaba con el ejemplo de las trabajadoras agrícolas de suelo que estaban en huelga.
Yo había hablado en su favor, de modo que no podía oponerme a la huelga de las sacerdotisas sin quedar como una hipócrita. En cuanto a la larga cola que se había formado a la entrada de administración de la estación, realmente, las ciudadanas no disponían de muchas formas de protesta a gran escala, pero una de ellas era esta, formar una cola cuando no tenían por qué hacerlo. En teoría, en las estaciones como la de Atoeg las ciudadanas no tenían que hacer cola para nada. Solo debían presentar una solicitud y entonces recibían una cita o un turno en una lista de espera y la correspondiente notificación cuando se aproximaba su turno. A las funcionarias les resultaba mucho más fácil gestionar una lista de solicitudes que, en la mayoría de los casos, podían aplazar al día siguiente que trabajar con una larga cola de personas frente a la puerta. En general, las colas de protesta empezaban a formarse más o menos espontáneamente, pero cuando alcanzaban cierta longitud, la incorporación de nuevas participantes era más organizada. Aquella cola había sobrepasado con creces aquel punto de inflexión. Agentes de seguridad vestidas con sus uniformes de color marrón claro paseaban arriba y abajo de la plaza con actitud vigilante y, en ocasiones, intercambiaban algunas palabras. Simplemente hacían saber a todo el mundo que estaban allí. Una vez más en teoría, seguridad podía ordenar a las integrantes de la cola que se dispersaran, pero esto tendría como resultado que la cola volvería a formarse a primera hora del día siguiente y al otro. O quizás se formaría otra a la entrada del centro de mando de seguridad. Era mejor dejar las cosas tranquilas y permitir que la cola siguiera su curso. Su propósito era apoyar las reivindicaciones de su eminencia y no protestar en contra de ellas. En cualquier caso, para llegar a la residencia de la gobernadora tendríamos que pasar entre la cola y las sacerdotisas que estaban sentadas en el suelo. La gobernadora Giarod era muy buena disimulando sus estados de pánico, pero yo había descubierto que no era nada buena no sintiéndolos. Miró a la traductora Zayat. «Traductora, ¿qué tipo de comida le gusta?» La traductora volvió a dirigir su atención hacia nosotras. «No recuerdo haber tomado comida nunca, gobernadora». Se distrajo de nuevo y añadió. «¿Por qué están esas personas sentadas ahí en el suelo?» Me costó discernir qué inquietaba más a la gobernadora Giarod, si la pregunta de la traductora Zayat acerca de las sacerdotisas en huelga o su afirmación de que nunca había comido nada. «Disculpe, traductora, ¿nunca ha tomado comida?» La traductora solo lleva siendo Zayat desde que salió de la cápsula, le recordé yo. No ha tenido tiempo. Traductora, las sacerdotisas están sentadas delante del templo como protesta. Quieren presionar a administración de la estación para que cambie una política que no les gusta. ¿En serio? Sonrió. No sabía que ustedes, las Ratchaes, hicieran ese tipo de cosas. Y yo no sabía que las Presjeres percibieran las diferencias entre un tipo de humanas y otras. Oh, no la perciben. Replicó ella. Pero yo sí. Al menos, comprendo la idea. En abstracto. Pero en realidad no tengo mucha experiencia en ello. La gobernadora Giarod ignoró la última parte de la conversación y declaró. Hay una tetería muy buena en esta dirección, traductora. Y señaló a un lado. Estoy segura de que servirán algo interesante. ¿Interesante, eh? Declaró la traductora Zayat. Interesante es bueno. Entonces ella y la gobernadora del sistema cruzaron la plaza por una ruta que, no por casualidad, pasaba lejos del templo y de administración de la estación. Yo me dispuse a seguirlas, pero a una señal de Cal 5, que seguía detrás de mí, me detuve. Me volví y vi que la ciudadana Uran se dirigía hacia mí a través del rayado suelo blanco de la plaza. Capitana de flota me saludó, y realizó una reverencia. Ciudadana. ¿No debería estar estudiando Rasuar? Mi profesora está en la cola, capitana de flota. La profesora de Rasuar de Uran era Ichana y parte de su familia vivía en el subjardín. Esto contestaba a mi pregunta acerca de cuál era el objetivo de la cola de protesta. Reflexioné sobre ello durante unos instantes. No veo a ninguna residente del subjardín en la cola. Al menos, no desde esta distancia. Claro que podía ser que las integrantes de la cola hubieran cambiado sus túnicas, que no se correspondían en absoluto con el estilo Ratchaai, por unas chaquetas, camisas y guantes más típicamente Ratchaais. No, capitana de flota. Durante un instante, Uran bajó levemente la cabeza. Deseaba fijar la vista en el suelo y, de este modo, evitar mirarme, pero resistió el impulso. Se está celebrando una reunión. Cambió al del SIG, pues sabía que yo lo entendía. Está empezando justo ahora. ¿Para hablar sobre la cola? Le pregunté en el mismo idioma. Ella realizó un levísimo gesto afirmativo. ¿Y nuestra casa no ha sido invitada?
Yo entendía por qué ninguna miembro de mi personal había sido invitada a la última reunión y percibía buenas razones por las que era conveniente que ninguna de nosotras participara en aquella. Aún así, habíamos vivido en el subjardín y no me parecía bien que se nos excluyera con regularidad. ¿O usted nos representa? Es complicado. Lo es, corroboré yo. No quiero intimidar a nadie ni dictar políticas de actuación, pero lo que es indudable es que nosotras nos alojamos en el subjardín. En general, la gente lo tiene presente, repuso Uran. Es solo que, titubeó. Percibí en ella auténtico miedo. Usted es Ratchay. Y una soldado. Y quizá preferiría tener mejores vecinas. Se refería a que yo podía estar a favor de que las viviendas del subjardín se reasignaran a otras ciudadanas o incluso propugnar que las residentes ichanas fueran enviadas a suelo tanto si querían como si no para librarnos de ellas. Yo les he explicado que usted no quiere eso, pero ellas no tienen por qué creerlo. De hecho, Uran tampoco tenía por qué creerlo. Ahora mismo, estoy demasiado ocupada para asistir a la reunión, pero creo que deberían invitar a la teniente Tisharuat. La teniente todavía estaba durmiendo y se despertaría con resaca. Que lo decidan por sí mismas las integrantes de la reunión. Si deciden invitarla, comunique a la teniente que solo quiero que escuche. Que guarde silencio a menos que le pregunten explícitamente su opinión. Dígale que es una orden. Sí, Ratchay. Y sugiera a quienes participan en la reunión que, si las ichanas deciden unirse a la cola, se aseguren de portarse lo mejor posible, ser muy pacientes y llevar guantes. Para las Ratchays, pocas cosas resultaban más perturbadoras y embarazosas que llevar las manos desnudas en público. Oh, no, Ratchay. Exclamó Uran. No estamos pensando unirnos a la cola. No pude evitar fijarme en que había hablado en plural, pero no dije nada al respecto. Seguridad ya está bastante nerviosa. No, estamos considerando la posibilidad de dar comida y té a las personas que están en la cola. Durante un breve instante se mordió el labio inferior. Y a las sacerdotisas. Encorvó levemente los hombros, como si esperara oír palabras de enfado o recibir un golpe. Se había pasado la mayor parte de la vida en suelo, recolectando té en las montañas de Atoet, y tenía familia entre las trabajadoras agrícolas que estaban en huelga y cuyo ejemplo había imitado su eminencia y Fian. Ella misma había participado en una huelga anterior, aunque entonces era muy pequeña y probablemente no se acordaba. ¿Necesitan fondos para ello? Le pregunté todavía en del SIC. Ella abrió mucho los ojos. No esperaba esa reacción por mi parte. Si los necesitan, hágamelo saber. Y recuerde que, si se forman grupos de más de 2 o 3 personas, seguramente seguridad se incomodará. Incluso grupos de 2 o 3 personas podían incomodarla. Intentaré encontrar tiempo para hablar hoy mismo con la jefa de seguridad, aunque estoy muy ocupada y quizá no lo consiga hasta más tarde. Sí, Ratchay. Realizó una reverencia e hizo el amago de irse, pero de repente se detuvo y abrió mucho los ojos. Oí expresiones de protesta detrás de mí y una docena de voces o más que proferían exclamaciones de rabia e indignación. Me volví. La serpenteante cola, que, de una forma silenciosa había ido aumentando hasta ocupar toda la longitud de la plaza, se había dividido por la mitad. Una agente de seguridad forcejeaba con una ciudadana y otra agente alzó su porra de aturdimiento. El espacio a su alrededor estaba despejado, ya que las ciudadanas que estaban más cerca se habían retirado a una distancia más segura. «Deténgase». Grité. Mi voz se escuchó por toda la plaza y mi tono garantizó que cualquier militar que estuviera en las proximidades se quedara paralizada. Me di cuenta, de una forma inconsciente, de que Cinco, que estaba detrás de mí, se puso tensa al oír mi voz, pero seguridad no era militar. La porra aturdidora descendió y, a continuación, la ciudadana soltó un grito y se desplomó. «Deténgase». Repetí. En esta ocasión las 2 agentes de seguridad volvieron la cabeza hacia mí mientras yo me dirigía hacia ellas azancadas y Cinco me seguía. «Con todos los respetos, capitana de flota, usted no tiene autoridad en este asunto», declaró la agente de seguridad todavía con la porra de aturdimiento en la mano. La ciudadana herida estaba tumbada en el suelo y profería gemidos ahogados. Se trataba de la profesora de Rasuar de Uran. Desde la distancia no la había reconocido. «¿Qué ha ocurrido, estación?», pregunté en voz alta. Quien me contestó fue la agente de seguridad que estaba arrodillada junto a la profesora de Uran. «La jefa de seguridad nos ordenó que dispersáramos la cola, capitana de flota». «Esta persona se negó a irse», dijo esta persona, no esta ciudadana. «¿Que dispersen la cola?».
Pregunté haciendo que mi voz sonara lo más calmada y monótona posible, sin caer en la inexpresividad auxiliar. La profesora de Uran seguía jadeando en el suelo. ¿Por qué? Y añadí en silencio. Por favor, estación, envía a alguien del departamento médico. Están de camino, capitana de flota, me informó estación al oído. Yo solo cumplo órdenes, capitana de flota, explicó al mismo tiempo la agente de seguridad que estaba arrodillada. Hablaré con la jefa de seguridad ahora mismo, contesté yo. Antes de que ninguna de las agentes de seguridad pudiera responder, la voz de Lusulun, la jefa de seguridad, sonó detrás de mí. Capitana de flota. Me volví. ¿Por qué ha ordenado que dispersen la cola? Le pregunté sin ningún preámbulo de cortesía. A mí me ha parecido totalmente pacífica y, por lo general, las colas suelen disolverse solas con el tiempo. Este no es un buen momento para disturbios públicos, capitana de flota. Lusulun parecía genuinamente intrigada por mi pregunta, como si la respuesta fuera obvia. Ahora es pacífica, pero ¿y si las ichanas del subjardín se unen a ella? Durante un instante, reflexioné sobre cómo podía contestar a eso, pero no dije nada y Lusulun continuó. De hecho, quería hablar con usted. Si algo así sucediera, yo podría, bajó la voz. Podría necesitar su ayuda. Ya declaré. Varias contestaciones acudieron a mi mente, pero las descarté por considerarlas políticamente inadecuadas. Usted dedujo, con acierto, que yo participé en más de una anexión. Gracias a ello, aprendí unas cuantas lecciones, algunas a un gran coste. Ahora compartiré una de ellas con usted. La mayoría de las personas no quieren problemas, pero es probable que las personas asustadas hagan cosas sumamente peligrosas. Esto incluía a los soldados y a las agentes de seguridad de la estación, desde luego, pero esto no se lo dije. Si emplazara a soldados en la plaza, todo lo que usted teme y cosas peores pasarían. Señalé a la profesora de Uran, cuyos jadeos habían disminuido, pero que todavía no podía moverse. Una médico se arrodilló a su lado. Las dos agentes de seguridad me miraron con firmeza y luego miraron a la jefa de seguridad. Hablo por propia experiencia. Deje que la cola siga su curso. Ordene a sus agentes que monten guardia, pero sin que resulten amenazadoras. Trate a todas las ciudadanas aquí presentes con la misma cortesía y respeto. Me pregunté si las agentes de seguridad dedujeron que la profesora de Uran era Ichana solo con verla. Yo no siempre percibía las diferencias, pero seguramente la mayoría de las habitantes de la estación sí que las notaban. Sospeché que la reacción de seguridad habría sido menos severa si la ciudadana que se había negado a irse no hubiera sido Ichana, pero sugerirlo no habría sido de ayuda en aquel momento. Permita que expresen su opinión, continué. Lusulun me miró fijamente durante 5 segundos, pero no dijo nada. Seguridad se encuentra aquí para proteger a las ciudadanas. Y usted no puede protegerlas si insiste en ver a algunas de ellas como adversarias. Le hablo por experiencia personal. ¿Y si son ellas las que nos ven a nosotras como adversarias? ¿Y en qué ayuda demostrarles que tienen razón? Lusulun guardó silencio de nuevo. Sé exactamente lo peligroso que suena, pero por favor siga mi consejo. Ella suspiró y realizó un gesto de frustración. Permita que la médico atienda a la ciudadana y luego deje que ésta haga lo que quiera. Informe al resto de la cola de que se ha cometido un error. No era necesario informar de cuál había sido y quién lo había cometido. Y comuníqueles que pueden seguir en la cola. Pero, empezó Lusulun. Dígame, jefa de seguridad, la interrumpió antes de que pudiera decir nada más. ¿Cuándo iba usted a ordenar a las sacerdotisas de Amaad que se dispersaran? Pero, insistió ella, están perturbando el funcionamiento normal de la estación. Yo diría que están causando a la administradora de la estación celar muchos más problemas que estas ciudadanas, declaré, y señalé los irregulares restos de la cola que había alrededor nuestro. No lo sé, capitana de flota. Percibí que la mención de la administradora celar había surtido efecto. Créame, he hecho este tipo de cosas antes y en situaciones potencialmente mucho más explosivas que esta. Mis antiguas oficiales nunca habrían dado las órdenes que Lusulun, la jefa de seguridad, había dado aquel día. No salvo que estuvieran dispuestas a matar a un gran número de personas, algo que no había sido infrecuente. Si las cosas no salen bien, ¿me ayudará? Me preguntó Lusulun. No ordenaré a mis soldados que disparen contra las ciudadanas. No es eso lo que le he preguntado, replicó ella indignada. Puede que crea que no lo ha hecho, repuse yo, puede que no fuera esa su intención, pero ese sería el resultado. Y no lo haré. Permaneció titubeante durante unos segundos. Entonces algo la hizo decidirse. Sus propios pensamientos, mi mención de la obesa y guapa administradora celar, algo que le dijo estación, suspiró. Confío en usted. Gracias, declaré.
Capitana de flota, oí que decía la voz de estación en mi oído, ha llegado un mensaje para usted desde suelo. Una tal ciudadana Keter ha solicitado que sea usted testigo de su interrogatorio. Normalmente no la molestaría en un momento como este, pero si quiere usted asistir al interrogatorio, tendrá que salir antes de 1 hora. Keter. La hermana mayor de Uran. Raúl Denche la había sobornado para que me matara. O creía haberlo hecho. Keter, por el contrario, intentó matar a Raúl. Por favor, informa a la magistrada del distrito que estaré allí lo antes posible. No necesitaba decir nada más. Kyle 5, quien había permanecido junto a mí todo el tiempo, se encargaría de los detalles. En la tetería, la gobernadora Giarod y la traductora Zeyat estaban sentadas a una mesa llena de comida. Cuencos de fideos y de fruta cortada a rodajas, fuentes de pescado, una camarera las observaba horrorizada. Pero, traductora, eso no es para beber, explicó la gobernadora Giarod. Es un condimento. Tome. Acercó los fideos a la traductora. La salsa de pescado es muy buena con esto. Pero es un líquido, replicó razonablemente la traductora Zeyat, y sabe bien. La camarera se volvió y se alejó con rapidez. Por lo visto, la idea de que alguien se bebiera un cuenco de salsa salada y aceitosa de pescado era demasiado para ella. Gobernadora, las interrumpí yo antes de que la conversación prosiguiera. Traductora. Tengo un asunto urgente en suelo que no puede retrasarse ni evitarse. ¿En el planeta? Preguntó la traductora Zeyat. Nunca he estado en un planeta. ¿Puedo ir con usted? La salsa de pescado debía de ser lo máximo que la gobernadora Giarod podía soportar. Sí, por supuesto. Visite el planeta con la capitana de flota. Ni siquiera me preguntó de qué asunto se trataba y dudé de si su entusiasmo se debía a sus ganas de librarse de la traductora Zeyat o de mí.